Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buen día, yo soy Carla y les doy nuevamente la cordial bienvenida a nuestros queridos radioescuchas al programa de Valor para Cambiar de noviembre del 2025. Le agradecemos a Dios esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza a los grupos de familia Al-Anon y a la TIN de Costa Rica y a Radio Sideral por su generosidad de concedernos este espacio. Bueno, el día de hoy me acompaña Carlos, persona miembro de la confraternidad, a quien le invito a que se presente e iniciemos como siempre con nuestra oración de la serenidad. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Bueno, mi nombre es Carlos y soy un agradecido miembro de los grupos de familia Al-Anon. Y bueno, voy a decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, recordarles a las personas que nos escuchan por primera vez que Al-Anon es una hermandad de familiares y amigos de personas alcohólicas que ofrece ayuda para lidiar con la enfermedad familiar del alcoholismo. Pues no se trata de hacer que otra persona deje de beber, sino de recuperar la serenidad trabajando en uno mismo. Nuestra literatura explica que cuando alguien cercano toma en exceso, la familia trata de ocultarlo y de controlar la situación. Y eso lo que provoca es ansiedad y una obsesión. Entonces, bueno, muchas veces intentando ayudar a evitar el conflicto, contamos mentiritas inocentes, entre comillas. Aparentemente son mentiras inofensivas. Estas mentiras terminan confundiendo y dañan la confianza y alimentan la negación. Entonces, en nuestra literatura del Anon se nos recuerda que esas mentiras inocentes crecen hasta ensombrecer la confianza verdadera y que la honradez corta de raíz esa confusión. Entonces, bueno, vamos a ir introduciendo el tema que es precisamente ese, las mentiras inocentes que confunden. Imagínense una esposa que cada lunes llama al trabajo de su esposo para decir que él está enfermo de gripe, entre comillas, cuando en realidad está de resaca o de goma, como decimos en Costa Rica. Esta esposa cree que con esa mentira está protegiendo el empleo, evita que los demás juzguen, pero lo que sucede es que poco a poco y se va sintiendo atrapada en ese círculo de vergüenza y ansiedad. Entonces, al escuchar por primera vez en Al-Anon que la adicción es una enfermedad familiar y que ella no la causó ni puede curarla, se siente aliviada al saber que hay un lugar donde se puede hablar con sinceridad. Entonces, para quienes nos escuchan y no conocen mucho de nuestro programa, aquí nosotros aprendemos a que no causamos la adicción, la enfermedad, no podemos controlarla ni tampoco curarla. Pero el reconocer esto nos reduce la necesidad de estar mintiendo para encubrir a la persona que toma.
Entonces, si nos escuchas por primera vez y aún no conoces del programa, te invitamos a que visites alguno de nuestros grupos, que te conectes en línea. Nuestro programa se basa en los 12 pasos adaptados de Alcohólicos Anónimos, donde vamos trabajando nuestra recuperación personal y en algunos de los pasos se nos invita a hacer un inventario moral personal. Luego admitir nuestros defectos, se nos anima a seguir revisando nuestro comportamiento e ir admitiendo cuando nos equivocamos. Entonces, estos pasos, al practicarlos, nos fomentan la honestidad y la claridad. Entonces, Alanon tiene una lista de 20 preguntas donde la persona se puede identificar para saber si el alcoholismo de otra persona la está afectando. Ahora les digo una de las preguntas clave que es, ¿cuenta usted mentiras para cubrir la bebida de otra persona? Miren qué interesante porque reconocer esta conducta es un primer paso hacia la recuperación personal. Yo recuerdo a una madre que se identificó con estas preguntas y precisamente cuando las leyó por primera vez, recordó cuántas veces le dijo a sus hijos que su papá estaba trabajando hasta tarde, cuando en realidad esa persona lo que estaba haciendo era tomando, y ella recordó que con esa mentira lo que había logrado era confundir a los niños. Y ella, al comprender que ella no podía controlar ni curar la adicción de su esposo, empezó a soltar la carga de sostener esa fachada o cargar esa máscara que muchos nos ponemos precisamente para ocultar la problemática. Entonces, el día de hoy este tema lo quiero desarrollar en 4 partes, basado en primero entender por qué es que decimos las mentiras inocentes, cuáles son las consecuencias de esas mentiras, em, cómo podemos contrarrestar o cuál es la herramienta para la recuperación de este problema que sería la honestidad y cómo podemos, ¿verdad?, empezar a dejar de mentir. Muchas veces las razones del por qué decimos las mentiras inocentes, una es para proteger a ese ser querido, pero a la vez también protegernos a nosotros mismos. En nuestra literatura se explica que ver a un ser querido autodestruirse con el alcohol o con una droga duele. Por eso la familia trata de arreglar todo, hace excusas, cuenta pequeñas mentiras. Muchos familiares justifican a la persona que toma, lo justifica frente a sus jefes, lo justifica con sus maestros, con sus amigos, con sus mismos familiares, y lo que hacen es creer que la persona está enferma o que está trabajando, cuando en realidad lo que está haciendo es tomando en exceso. Otra razón por cual mentimos es por miedo al juicio y las consecuencias. A nivel cultural se nos enseña a que debemos mantener las apariencias, a que los trapos sucios no se lavan en público, sino desde la puerta para adentro, o sea que nadie tiene que saber lo que pasa dentro de la casa. Entonces, la negación y el deseo de controlar se refuerzan mutuamente. Entonces, cuando mentimos, lo que hacemos es que aceptamos promesas y ocultamos lo que sabemos. Otra razón es por la creencia de que son mentiras inocentes, mentiras inofensivas. En nuestra literatura se dice que las mentiras inocentes, aunque parezcan pequeñas, terminan nublando la confianza, porque cada vez que encubrimos a la persona alcohólica, estamos alimentando la enfermedad y nuestra propia confusión. Un ejemplo de esto es, digamos, una hija adolescente que le miente a sus amigas, diciéndole que su hermano mayor no puede salir porque está estudiando para exámenes, está haciendo alguna tarea, pero en realidad el hermano está internado en rehabilitación. Y ella no dice la verdad, dice esa mentira inocente, inofensiva, porque le da miedo que la juzguen, le da vergüenza admitir la enfermedad. Otro caso sería el hijo adulto que llama a su mamá para explicarle que su papá está cansado, que por eso no va a asistir al cumpleaños del nieto, pero lo que está ocultando es que lleva días en una borrachera.
Con esa mentira lo que hace es pretender mantener la armonía familiar, pero lo que siente es un nudo en la garganta, a ver, de ver que que las ausencias lo que hacen es que debilitan la ausencia. Entonces, vean qué interesante cómo las mentiras, con la buena intención de mantener un buen ambiente familiar, lo que hacen es alimentar la culpa, el cargo de conciencia en la persona que lo está diciendo. Otro ejemplo es, digamos, la esposa que inventa excusas sobre el olor a licor que tiene su esposo cuando de repente llegan visitas a la casa. Y entonces ella le dice, no, es que él está tomando medicamentos fuertes o anda así como atontado, mareado porque anda empastillado, pero realmente cree que así evita confrontaciones, vergüenzas, pero interiormente ella sabe que está diciendo mentiras y eso simplemente hace una bola de nieve porque se van acumulando y lo que hace es que aleja a quienes lo rodean porque la gente se termina dando cuenta. Entonces, las razones por las cuales decimos mentiras em, normalmente son con la buena intención, pero el resultado final tal vez no es tan positivo o alentador como esperamos. Las consecuencias. ¿Qué pasa cuando decimos esas mentiras inocentes? Lo primero es que se daña la confianza, porque cuando omitimos detalles o distorsionamos la verdad, la relación se empieza a fundamentar en secretos. ¿Por qué? Porque para sostener una mentira debemos decir otra mentira y otra mentira y otra mentira. Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos montando una historia paralela a la realidad y eso, el resultado es la desconfianza, nos resentimos, o sea, se crea un resentimiento porque uno dice, no me gusta mentir, pero me siento obligada a hacerlo y de una u otra forma nos vamos aislando. Entonces, en la literatura se nos recuerda que la honradez es necesaria para que las amistades sean sólidas. O sea, uno debe ser honesto. O sea, cuando uno practica la franqueza, otras personas confían más en nosotros y eso nos permite a nosotros confiar en ellas. Esta franqueza y honestidad nosotros lo encontramos en los grupos Alanón, porque entramos a un lugar seguro donde lo que vayamos a compartir se queda ahí, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, lo han vivido las otras personas. Entonces, practicamos este principio de franqueza. Otra consecuencia de las mentiras inocentes es que se aumenta la ansiedad y la culpa. Ven qué interesante porque la literatura describe que la familia se angustia buscando muchas veces que botellas, revisando los lugares donde pasa la persona alcohólica, escuchan ruido y entra en pánico, trata de controlar dónde se encuentra la persona alcohólica en todo momento, ya sea si anda afuera o está dentro de la casa, la persona que está alrededor de la persona alcohólica pasa hipervigilando. Y entonces, entre las excusas y las mentiras, la persona se cansa, sufre de un cansancio, de una fatiga, porque es mucho mental y emocional el tratar de estar construyendo mentiras tras mentiras, disimulando una problemática, y eso lo que hace es alimentar la culpa. Otra de las consecuencias de las mentiras es que se refuerza la negación. Cuando creemos en las promesas que hace la persona adicta, creemos en ocultar los hechos, lo que estamos haciendo es alargando, prolongando la enfermedad y retrasando nuestra recuperación. En Alanón nos enfocamos en nuestra recuperación personal. No podemos ni cambiar ni curar la enfermedad, no podemos controlarla, tampoco la causamos, pero lo que sí podemos cambiar es el cómo nos sentimos, cómo reaccionamos frente a cualquier situación, qué decimos, si decimos la verdad o si seguimos construyendo mentiras inocentes. Otra experiencia, recuerdo una señora que comentó que por años encubrió las cosas que hacía su esposo y ella le mentía a sus familiares, le mentía a sus amigos, le mentía a las personas en el trabajo. Pero cuando esta mujer llegó a la NON,
ella pudo ser honesta consigo misma y reconocer que toda esa pared de mentiras, esa muralla que ella había construido con buena intención de proteger, lo que había hecho era daño. También recuerdo el caso de otra mujer que pasó años justificando las ausencias de su esposo, de su pareja, y esta mujer se dio cuenta que ya sus hijos no los podía engañar, que sus hijos ya no confiaban en ella, porque la mínima pregunta que le hacían, ella siempre iba a mentir sobre el paradero del papá. Entonces, ese momento doloroso a ella le mostró que las mentiras, en lugar de haber hecho un bien, habían dañado la relación de ella con sus hijos. Entonces, es muy interesante porque cuando venimos de este contexto de la familia afectada por el alcoholismo, sin saberlo, porque hacemos esas cosas sin información, estamos no solamente dañando nuestra relación con la persona alcohólica, sino indirectamente nuestra relación con las otras personas que no son alcohólicas. También en este momento me acabo de dar de una mamá que vivía con el corazón en la mano. Cada vez que escuchaba un ruido en la noche, pasaba escondiendo las botellas antes de que llegaran las visitas. Esa mujer estaba súper cansada, pasaba inquieta, uno le hablaba, no hacía contacto visual, no se concentraba. Eso es lo que describe nuestra literatura, que cuando pasamos años viviendo esta dinámica, pasamos en constante alerta. Puede ser que la persona alcohólica ya no viva con nosotros, haya muerto o ya ni siquiera tengamos contacto con ella, pero ese estado constante de alerta, de inseguridad, de miedo, anda con nosotros. Otro ejemplo, otra experiencia fue el de un hijo adulto, el de un hombre que se tuvo que enfrentar a una deuda familiar que estuvo oculta por años a raíz del alcoholismo de una persona. Y este hijo adulto se sintió traicionado porque nadie le había contado cuál era la verdadera situación económica, que y era grave y era resultado del alcoholismo. Y el vivir en negación, el haber estado rodeado de esas mentiras, no le permitieron ver que iba una bola de nieve creciendo y que cuando eso detonó, al que le tocó lidiar con las consecuencias y empezar a trabajar la desconfianza fue a él. Entonces, ahí vemos cómo no solamente se afecta la salud física con el alcoholismo, la salud mental, sino la situación financiera, la estabilidad laboral, muchas cosas se ven afectadas por esta dinámica. Entonces, bueno, ¿cómo ir trabajando? Que si nos identificamos con este tema y nos damos cuenta que hemos incurrido en esa dinámica inconscientemente, porque no, tal vez no lo hacemos adrede o a veces sí, pero si lo hacemos y no sabemos cómo empezar a trabajarlo en Al-Anon, una de las herramientas de recuperación es practicar la honestidad. Pero hay varias formas de trabajar la honestidad. Ahí primero aprendemos a trabajar la honestidad con nosotros mismos, con uno mismo, porque muchas personas creen ser honestas, pero no se conocen realmente, porque vivir con el alcoholismo las lleva a vivir en función de los demás, a moldarse para agradarle a la persona alcohólica. Y cuando se inicia el trabajo de los 12 pasos del programa, la persona empieza a descubrir quién es y descubre que puede serse fiel a sí misma, que aunque esa persona siga con la problemática de consumo, esa persona aprende a ser fiel a sí misma, a conocerse. Otra es la honestidad con los demás. En la literatura se afirma que ser honrado con uno mismo ayuda a que uno sea honrado con las demás personas, a construir amistades sólidas, como los pasos, como les acabo de mencionar, pero también tenemos lemas, que son frases que nos ayudan a distintas situaciones. Uno de los lemas que a mí me gusta y que aplica para esos momentos donde uno se ve tentado a mentir es el lema de cuán importante es.
porque invita a preguntarnos si lo que yo voy a decir, primero, realmente tengo que hablar, o si tal vez tengo que practicar el silencio, la prudencia. Otra es que nos invita a evaluar si lo que vamos a decir está bien pensado, si lo que vamos a decir es honesto, si es inteligente, si es necesario, si es amable. El lema, cuán importante es, nos puede ayudar a ir evitando mentir sin que queramos mentir, porque a veces ya venimos como en modo automático y lo que sabemos simplemente es mentir por, ¿verdad? Por sobrevivencia. Otra de las formas para practicar la honestidad es el practicar los pasos. Son 12 pasos, cada uno nos va llevando a recuperarnos, a mejorar como personas. Rápidamente les comento, el paso 4 lo que nos invita, nos propone hacer un inventario moral. Entonces es primero admitir, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las mentiritas, nuestros comportamientos? Hacer esa lista de cosas que tal vez no le hemos dicho a nadie y hacemos un inventario de nosotros mismos. El siguiente paso, en el paso 5 lo que hacemos es admitimos nuestras faltas con otra persona. Y en el paso 10 lo que empezamos a hacer es como la revisión de nuestras acciones. Y cada vez que nos equivocamos, lo admitimos y continuamos, porque somos humanos y seguiremos incurriendo en errores, pero los pasos nos ayudan hasta a ser honestos, a ir corrigiendo, a ir hacia adelante, mejorando y no quedarnos estancados en la misma persona que siempre hemos sido. Entonces, estos pasos nos ayudan a reconocer esas ocasiones en las que mentimos por miedo, por necesidad de control, porque queremos reparar un daño. De hecho, yo recuerdo que una miembro de Alanon una vez compartió que gracias a las herramientas y a los lemas del programa, pudo responder de manera honesta, firme y saludable a su esposo, que cuando él tomaba en exceso, ella pudo, sin maltratarlo, sin decirle malas palabras, sin herirlo, decirle lo que ella honestamente sentía y lo que ocasionaba su enfermedad. Entonces, simplemente estas herramientas lo que hicieron fue ayudarle a ella a ir rompiendo comportamientos y a la vez patrones generacionales, porque detrás de esta mujer habían hijos que estaban aprendiendo ese comportamiento, que en su futuro iban a ser padres, que iban a repetir ese comportamiento con sus nietos. Entonces, una vez que ella entró en conciencia y fue honesta y empezó a hablar a través del programa, con lo que fue aprendiendo en el programa, pudo romper esos patrones generacionales. Entonces, en el caso de una persona como este que acabo de comentar, digamos, una esposa que acostumbraba a estar llamando al lugar de trabajo para inventar excusas y de repente decide practicar la honestidad. Yo recuerdo que esta mujer cuando dijo, se acabó, dejo de estar llamando para dar razones y excusas de por qué esta persona no fue a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la persona alcohólica no se podía levantar para ir al trabajo, ella lo que hace al dejar de mentir es, le está devolviendo su responsabilidad. Entonces ella con serenidad le dice, mire, de ahora en adelante yo ya no le voy a contestar ni sus llamadas, no voy a llamar a su trabajo. Si usted no está en condiciones de ir a trabajar, usted verá. Muchas personas tal vez dirán, esta mujer es muy desconsiderada, mala esposa, pero no, ella lo que estaba haciendo es siendo honesta de que es algo que no le corresponde, no es su problema, y lo que hizo fue practicar un acto de honestidad, que al final lo que hizo fue liberarle la carga de estar mintiendo y de una u otra forma hizo que él se enfrentara a sus propias consecuencias. También recuerdo de una mamá que estaba haciendo el estudio de pasos y en su cuadernito donde estaba tomando las notas y haciendo su inventario moral, ella empezaba a escribir cuántas veces ella había sido cómplice al encubrir a su familiar y empezó a darse cuenta cómo su propia autoestima, como no solamente como mamá, sino como mujer, se había visto afectado. Ella
Después de escribirlo, lo compartió con su madrina del programa, que la madrina es esa persona con la cual uno puede hablar, desahogarse y recibir retroalimentación, guía. Y ella cuando lo compartió con esta persona, ella lo que sintió fue un alivio y ella después se comprometió consigo misma a de ahí en adelante a ser una persona transparente con sus hijos. Entonces ella se sentó con sus hijos y les dijo, vean, yo he estado incurriendo en este error de decir mentiras, pero la verdad es que su papá está luchando con una enfermedad y yo ya no voy a seguir ocultándolo, no voy a seguir mintiendo. Entonces, esta simple acción hizo que se quitara esa carga que ella se había autoimpuesto a estar mintiendo. También está el caso, digamos, de una hija adulta. Esta la recuerdo que con este lema que les acabo de mencionar de cuán importante es la hija adulta que acostumbraba a quedarse callada, a guardar silencio cuando alguien le criticaba a su hermano, que su hermano era la persona alcohólica. Antes ella tal vez respondía o lo justificaba, pero cuando ella empezó a repetirse el lema, cuán importante es cuando alguien se le acercaba y le criticaba al hermano, ella se preguntaba, ¿cuán importante es responderle a esta persona? ¿Cuán importante es justificar o dar excusas o defenderlo? Ahora, ¿cuándo sí es importante hablar? En el caso de esta hija adulta, digamos, ella sí tuvo que hablar, por ejemplo, con el maestro, con el profesor del hermano y decirle, mire, la razón, la verdadera razón por la que mi hermano no está yendo o está fallando es porque él tiene una enfermedad, ha estado tomando en exceso, entonces ella eligió ser honesta de manera respetuosa. Entonces, cuán importante es, se puede aplicar tanto a cuando es importante guardar silencio, ser prudente y evitar mentir, y cuando es importante hablar, pero para ser honesta, para liberarse uno de la dinámica de estar mintiendo innecesariamente. ¿Cómo podemos empezar a dejar de mentir? ¿Verdad? Por dónde empezamos? Lo primero es identificar nuestras propias mentiras, aceptar que las mentiras son mentiras. No hay mentiras inocentes, sino que son intentos de controlar o evitar la vergüenza. Entonces, revisar en qué situaciones hemos mentido y a qué es lo que le tenemos miedo de perder si somos honestos. Si es miedo a que vean que nuestra vida no es perfecta, si es miedo a vernos descubiertos de lo que construimos allá afuera como una realidad ficticia, no es la realidad, sino que aceptar de que hemos engañado. Si usamos la ayuda de Alanon, por ejemplo, asistiendo a reuniones, leyendo la literatura diaria o trabajando con una madrina o un padrino, cuando compartimos nuestra experiencia, podemos preguntarle a esa otra persona que tal vez ya tiene tiempo y cómo ella ha practicado la honestidad. Normalmente en una relación de padrinazgo-madrinazgo se da esa sinergia de que yo cuento, abro mi corazón, cuento mi experiencia, lo que me avergüenza, lo que a nadie le he contado, pero a la vez esta persona me está retroalimentando, contándome su experiencia de cómo también incurría en ese comportamiento, cómo lo empezó a disminuir. Entonces, en esa relación de compartir se revelan muchas formas de practicar la honestidad. El practicar la honestidad gradualmente, primero empieza por nosotros, que eso es lo que aprendemos. El primer paso en Alanón es admitir que somos impotentes, o sea, que solamente nos podemos cambiar a nosotros mismos. Entonces, la honestidad empieza siendo sincero con nosotros mismos.
Luego, en situaciones seguras, que compartiendo nuestros sentimientos sin culpar ni justificar, evitando las exageraciones, ¿verdad? Porque algunas personas le ponemos un poquito más de condimento a las historias. Entonces exageramos, inflamos. Entonces, tanto podemos tender a exagerar como a omitir. Contamos una historia, pero no revelamos todos los detalles. No contamos todos los detalles, sobre todo a nuestro favor, precisamente para no evidenciarnos que también hemos caído en comportamientos nocivos. Entonces, las mentiras piadosas van ahí, en esa lista. Y algo que uno puede aplicar es el otro lema que nosotros tenemos, que es un día a la vez. Porque tal vez tenemos tan arraigado a nosotros ese comportamiento de estar mintiendo, diciendo mentiritas o exagerando o más bien omitiendo detalles, que entonces decimos, uy, pero ¿en qué momento yo voy a cambiar cómo hablo, cómo cuento las historias? Entonces, un día a la vez. Entonces, un día a la vez voy a tratar de decir las cosas como son, no voy a exagerar o no voy a mentir, ¿verdad? Otra de las formas es practicar el poner los límites. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser honesto no significa que vamos a herir a la persona. Una cosa es ser grosero y otra cosa es ser firme y directo. O sea, el ser honesto significa que yo le voy a expresar a alguien con respeto cómo me siento y qué es lo que yo necesito. Saber que yo no tengo que cubrir ni excusar a la persona alcohólica. Esto lo vemos, digamos, en el paso 12, que lo que nos anima es a estar practicando estos principios en todos nuestros asuntos y a llevar el mensaje a otras personas. Entonces, empezamos por nosotros, empezamos primero a ser honestos con nosotros mismos y cuando somos honestos con nosotros mismos podemos sentarnos y decirle a una persona, mire, yo a usted lo amo, pero no tolero más su comportamiento, no lo voy a tolerar más. Entonces, eso es poner límites con amor, pero para lograr eso, primero tenemos que ponernos los límites nosotros mismos de decir, ok, a partir de ahora no voy a mentir, por más vergüenza que me dé, voy a ser honesta con la persona que veo en el espejo, con la que voy a vivir el resto de mi vida, que es conmigo mismo. Aquí, por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo de una esposa que recuerdo que ella decía que durante una semana, cuando empezó ya con este ejercicio de practicar la honestidad con ella misma, ella lo que hacía era que las veces que sentía la tentación de mentir para proteger a su pareja, ella iba anotando. Entonces, cuando ella sentía uy, aquí yo hubiera dicho tal mentira, entonces ella lo anotaba. Y el día que fue a su reunión de Alanón, ella compartió esa lista a otras personas, a las personas que estaban ahí. Y simplemente ese acto de primero de escribirlo, o sea, de reconocerlo y luego compartirlo, hizo primero que ella se sintiera libre y segundo que no se sintiera sola, porque ella lo hizo primero para ayudarse a sí misma, ¿verdad? Para romper ese patrón. Pero cuando uno comparte, uno está ayudando a otras personas. Entonces, a raíz de ella haber hecho ese acto, permitió que otras personas que estuvieran en la reunión dijeran, a mí me pasa lo mismo, yo voy a empezar a hacer lo mismo, yo he sentido esto. Entonces ahí es donde empieza la sanación o la recuperación mutua. Yo comparto para sanar, pero la persona que me está escuchando también está aprendiendo. También, digamos, está otro ejemplo de un hijo adulto que empieza a practicar la honestidad de forma gradual. Es decir, si antes mentía o ponía excusas para no ir a actividades familiares, por primera vez llega y le dice a su hermana, mire, yo ya estoy cansado de fingir que en mi casa todo está bien. La verdad es que papá tiene
tantas semanas en borrachera, entandado, yo necesito descansar porque eso me tiene agotado y yo ya no puedo seguir mintiendo. Entonces, ese acto de honestidad con la familia lo que hizo fue abrirle el diálogo con su hermana y empezar ellos como hijos de una persona alcohólica a darse cuenta que habían incurrido, que estaban agotados por estar tratando de ocultar el comportamiento de su papá. Entonces, si nos damos cuenta, lo hacemos inconscientemente, pero son años arrastrando este comportamiento que cuando entonces empezamos a poner los límites, nos damos cuenta lo liberador que es. Es así como, digamos, también he visto casos de madres que tal vez todavía tienen en casa a sus hijos adultos y tal vez esta persona tiene problemas con el alcohol o con drogas y esta madre se ve contestando llamadas, haciendo llamadas para justificar que su criatura de 40, 50 años no fue o no va a ir o por qué no llegó. Y es tanta la presión que entonces cuando esta madre va a los grupos de familia de Alanon y empieza a escuchar las experiencias de otras personas y los lemas, cuando regresa a su casa y se ve en la situación de volver a caer en ese comportamiento, ella dice, un día a la vez. Y entonces logró poner respeto con amor. O sea, decirle a su hijo, se acabó, dejo de dar explicaciones por usted, usted ya es una persona adulta, usted debe hacerle frente a su situación. Hasta aquí llego yo. Yo te amo, pero no comparto tu comportamiento, me está afectando. Entonces, este valor para poder enfrentar estas situaciones son de las cosas que nosotros aprendemos en este maravilloso programa. ¿Verdad? A cómo expresarnos sin herir a nadie, pero respetándonos a nosotros mismos. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo con el tema, yo quisiera, digamos, decir que las mentiras inocentes, claro está que no son tan inocentes. Lo que hacen es confundir y alimentar la enfermedad. Y enfermedad, entiéndase, tanto de la persona que no puede parar el consumo como de la enfermedad de las personas que están alrededor de esa persona. Y en nuestra literatura, lo que se muestra es que encubrir a la persona alcohólica y mentir para protegerla, lo único que va a hacer es incrementar, o sea, aumentar la ansiedad y negar la realidad. Segundo, que el reconocer esta conducta y empezar a practicar la honestidad vamos a poder empezar a recuperar nuestra serenidad, o sea, salir de ese estado de constante alerta. En nuestras lecturas se nos recuerda que la honradez lo que llega a hacer es acortar de raíz esa dinámica de las mentiras y empieza paso a paso, poco a poco y con el tiempo a que uno construya la confianza en uno mismo y la confianza con las demás personas, porque como ya compartir y se da que se debilitan las relaciones de mamás con hijos, de entre hermanos, precisamente por esta dinámica de estar mintiendo. Claro está que el camino no es fácil. Esto no es de un día para otro, sino que sí se necesita apoyo, un trabajo personal, un trabajo constante, tener una buena voluntad, estar dispuesto, ¿verdad?, a hacer un trabajo espiritual. Y para esto, los 12 pasos y las herramientas que tiene el programa nos dan como una guía clara para empezar a conocernos, para admitir nuestros errores, para cambiar nuestra manera de vivir. Y la honestidad lo que hace es abrir la puerta a que empecemos a tener relaciones más sanas. Nos va liberando del peso de tener que controlar al otro, de vivir y dejar vivir. Empezar a vivir nosotras basados en lo que queremos, en lo que nos hace feliz y no en función a estar protegiendo, encubriendo a otra persona.
Entonces, soltar las mentiras nos da espacio a la verdad y a la confianza. Aquí, ya como última experiencia, yo recuerdo que una esposa una vez llegó a la NON porque decía, ya estoy harta, estoy cansada de cubrirle las borracheras al esposo. Y entonces ella llegó y contó que ella simplemente, si antes llamaba al jefe, un día dijo, ya no lo vuelvo a llamar, que le costó al inicio, que fue muy difícil porque ella se sentía culpable si el esposo llegaba a perder su trabajo y que era lo que a ella le daba miedo, pero que entre el apoyo del grupo, ella fue aprendiendo a confiar en un poder superior que no era ella, sino algo más, algo superior que iba a cuidar de su esposo y de su familia y que ella no tenía que cargar con esas responsabilidades que no le tocaban. Entonces, con honestidad y con límites claros, al ella desprenderse de dejar de justificar y de llamar, ella lo que hizo fue mejorar la relación con sus hijos. Entonces ya sus hijos empezaron a ver que su mamá cumplía su palabra, que su mamá andaba más libre, que ya estaba más tranquila, que a pesar de que su papá seguía con el problema de consumo, ya la mamá ya no estaba atrapada en esa fabricación de mentiras, de una realidad paralela, sino que ella ya estaba empezando a vivir y dejar vivir a todos en general. Entonces, bueno, ya para cerrar nuestro tema de hoy, a mí me gustaría dejarle a las personas que nos escuchan 5 preguntas reflexivas para que en el silencio, en su intimidad, se las hagan y reflexionen. Y es un ejercicio de honestidad, puede ser un punto de partida para iniciar su recuperación personal, para mejorar como persona. Lo primero es preguntarse en qué situaciones he dicho mentiras inocentes para cubrir a alguien o para evitar un conflicto. Lo segundo es cómo me he sentido después de mentir. Si lo que siento es ansiedad, si lo que siento es culpa, si lo que siento es ganas de aislarme y que me trague la tierra. Tercera pregunta, ¿cuáles son esos temores o creencias que me impulsan a mentir? Porque es que siento que no puedo parar de mentir. Si es que le tengo miedo que me juzguen o que juzguen a mi familiar, o si es porque tengo ira y enojo con la persona alcohólica, o si es que tengo miedo a perder el control. ¿Qué podría pasar? Es la siguiente pregunta. ¿Qué podría pasar si yo empiezo a ser honesto conmigo mismo y con los demás? ¿Cuáles son esas pequeñas acciones, como decir la verdad de lo que yo estoy sintiendo o dejar de encubrir a la persona alcohólica? Y ya como última pregunta es si yo estoy dispuesto a pedir ayuda y asistir a alguna reunión, a leer alguna literatura, a hablar con alguien de confianza. Entonces, hacerse esas preguntas nos puede abrir un panorama para que se dé la posibilidad de que haya un proceso de recuperación que empieza por mí y que se va a ver reflejado en las personas alrededor, porque ahí es donde entendemos que la enfermedad del alcoholismo no solamente afecta a la persona que lo consume, sino a las personas que conviven alrededor. Bueno, y me encantaría escuchar la experiencia de mi compañero Carlos con este tema de las mentiras inocentes. Gracias, Carla. Bueno, yo creo que ya lo dijiste todo en esta exposición tan clara, pero bueno, quisiera pues resaltar algunos puntos. Por ejemplo, el tema de las buenas intenciones. Dice la literatura que las buenas intenciones pueden fortalecer la enfermedad del alcoholismo. Es cierto. Por ejemplo, en nuestro folleto Los 12 Pasos y Tradiciones, donde se habla acerca de la 11ª tradición, dice, cuando los alcohólicos todavía beben, no tienen anonimato.
ya que su propia conducta deja al descubierto el hecho de su alcoholismo. Los miembros no tienen la obligación de encubrirlos. Al contrario, dicha acción protectora solo pone obstáculos en el camino hacia la búsqueda de su sobriedad. Si los miembros de Al-Anon evitan que la impresión equivocada de que nadie sabe se mantenga, puede ser que eso obligue al alcohólico a enfrentar el problema y a dar los pasos necesarios para encontrar ayuda. Entonces, encubrir más bien empeora las cosas, aunque sea con buenas intenciones. Pero, ¿qué es lo que impulsa esas buenas intenciones? O digamos, ¿qué es lo que la persona quiere al negar, al no aceptar esa realidad? Bueno, sí, yo sé ayudar, pero es que esa no es la forma de ayudar. Lo que quiero decir es que detrás de eso hay ignorancia. Por un lado puede ser el tema de la imagen, pero también hay ignorancia, porque creen que más bien no diciendo la verdad ayudan y no es así. Por eso es importante venir a estos grupos para informarse, para conocer. Por ejemplo, cuando una persona se intoxica, yo pensaba que lo primero que había que hacer era inducirle al vómito. Y con esto no me refiero solo al alcohol, sino a cualquier sustancia. ¿Verdad? Porque yo decía, obviamente, si una persona se toma un veneno, tiene que vomitar. Y resulta que se desaconseja. De hecho, ahora lo confirmé. Pero uno cree que eso es lo correcto. Y así pasa muchas veces con el alcoholismo. Uno cree que sabe. Piensa uno, es que esa es la manera en que yo debería actuar y no, hay que informarse. Entonces, la ignorancia, por supuesto, es una aliada de ese rescatismo que no ayuda. También hay que tener mucho cuidado de no irse al otro extremo. Dice el libro Valor para Cambiar en la lectura de el 10 de septiembre, a medida que mi negatividad se iba disipando, me horrorizaban las mentiras con las que me engañaba a mí mismo y a otros. Pero fui de un extremo al otro y me convertí en una persona que debía decir la verdad a toda costa. Mi misión era informar sobre todo lo que verdaderamente estaba pasando a todo aquel dispuesto a escucharme. A esto lo denominé honestidad. No obstante, lo que verdaderamente estaba expresando era mi rencor y menosprecio por el alcohólico, a la vez que gritaba pidiendo ayuda. Entonces tampoco caer en eso de que entonces pues a todo mundo le ando diciendo que vivo con un borracho, una borracha irresponsable, que me hace esto, lo otro, aquí, allá. Ahora lo decías, hay que ver cuál es la intención que hay realmente. Realmente lo que yo busco es decir la verdad porque necesito decirla o simplemente lo que quiero es hablar mal de esa persona. Entonces tener mucho, mucho cuidado con eso. Es interesante cómo, y ahora lo decías, uno se acostumbra a mentir también. Leía que los hijos de los alcohólicos muchas veces mentimos sin necesidad de mentir. Y yo me he dado cuenta de eso. No mentiras grandes en mi caso, creo yo, por lo menos no recientemente, pero sí a veces te preguntan algo tan sencillo como ¿viste tal película? Sí, pero yo no la vi. Que dije que sí, bueno, no es nada así como trascendental, pero a veces yo sí me pongo en serio, ¿por qué? Creo que todavía como que hay una necesidad como de quedar bien. Si digo que no, me va a rechazar esa persona. Entonces creo que detrás de esa mentira, entonces lo que hay es una necesidad de aprobación. También hay personas que no es que mienten, sino es que no saben lo que está sucediendo. Y eso lo dice la literatura, que no es que están en negación, es que hay confusión, porque se han acostumbrado, hablando de acostumbrarse a cosas negativas, se acostumbran a vivir de esa manera que creen que es lo normal, que es lo esperable, hasta lo deseable. Me acuerdo una persona que me dijo que cuando habló con sus papás de que su pareja alcohólica la golpeaba, le dijeron, pero es que es alcohólico, es normal que te golpee. Imagínense, ¿verdad? Normalizar eso. Y hay gente que lo cree. Y que más bien si encuentran, porque en el programa anterior se habló, parejas que les tratan bien, no se sienten cómodos. ¿Verdad? Entonces también una vez dice, pero ¿será que no se da cuenta? ¿Se está engañando? No, es que cree que
Eso es lo correcto. Hay gente que no se acuerda, también lo dice la literatura, que la mente bloquea recuerdos dolorosos. Entonces, es cierto que dice, no, es que yo no viví eso, pero no, es que no lo vivió. Es que no, realmente no se acuerda porque su mente, para protegerla de esos recuerdos dolorosos, ha bloqueado eso. Y sobre el tema de los niños, es importante, pues sí, decirles que es una enfermedad, hay que saberlo decir, ¿verdad? Qué bueno que existe Alatín, que ahí podrían ayudar Alatín es un segmento dentro de Al-Anon dirigido a los menores de edad, para poder explicarles la situación de ese ser querido, para tal vez no de una forma muy técnica, ¿verdad? Obviamente, pero de una manera muy sencilla, sí explicarles qué es la enfermedad, por qué esa persona actúa de esa manera. Entonces, que ellos también sepan que pues esa persona está actuando de esa manera porque es consecuencia del daño que va produciendo el consumo del alcohol y que bebe de esa manera no porque lo decide, sino porque se ve obligada a. Y bueno, lo último que diría es que pues rompamos con esas mentiras. Si queremos sanar, necesitamos ser realistas. De hecho, la lectura del 18 de noviembre de Valor para Cambiar, uno de nuestros libros de reflexiones diarias, dice que parte del sano juicio es funcionar de una manera responsable y realista. Y para yo ser responsable y realista, pues obviamente tengo que vivir digámoslo así, en la verdad, ver las cosas como son, no ocultarlas. Entonces, rompamos con eso. Digamos las cosas como son, que eso va a producir bienestar. Por ejemplo, ahora comentaba lo del tema de no decirle al jefe que no fue a trabajar porque amaneció con goma, con resaca. Bueno, podría ser que lo que necesite es precisamente que el jefe hable con él. Ese sea el fondo que esa persona necesita. Incluso tal vez hasta perder el trabajo. Entonces, les invito a que vengan a Al-Anon. Entonces, para que aprendan cómo enfrentar esta situación de alcoholismo, para que aprendan a no convertirse en aliados de la adicción, no en facilitadores a través, por ejemplo, de estas mentiritas, sino, ¿verdad? Más bien, estimular a esa persona, aunque esa no es la misión de Al-Anon, porque no es la misión principal, estimular a esa persona para que busque su sobriedad, no. Pero a través del cambio personal, de la sanación, que es así nuestra meta, podemos ayudar mucho también a esa persona. Así es, Carlos, cuando empezamos a cambiar nosotros mismos, nuestro entorno se ve afectado positivamente y eso puede inspirar el cambio en las demás personas, incluyendo en la persona alcohólica. Así que bueno, agradecemos una vez más la escucha y a Radio Sideral por este gran espacio que nos concede cada mes. Les recordamos que la recuperación es un camino compasivo y paciente. La honestidad no se logra de la noche a la mañana, se cultiva un día a la vez, rodeados de apoyo y de amor. Así que si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con personas alcohólicas, visite alguno de nuestros grupos. Para más información puede llamar, enviarnos un mensaje por WhatsApp, por Telegram y nuestros teléfonos son el 2222-8259 y 8957-8456. A la vez pueden buscarnos también en Facebook como Al-Anon Costa Rica. Y en caso de que no viva en Costa Rica, le sugerimos que busque información en Al-Anon de su país, porque somos una hermandad mundial. Y ya para finalizar el programa de hoy, vamos a decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Nos escuchamos el próximo mes, Dios mediante, y que tengan un buen día. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir
Ahora tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver a vivir, de volver